el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Qué bueno es estar aquí hablando de la iglesia. Los últimos programas nos hemos dedicado a entender la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, la iglesia local o congregación y ministerio. Y vamos a ir hablando y profundizando más. El día de hoy quiero que hablemos de la iglesia local. Por lo menos la primera parte de este programa nos vamos a dedicar a hablar de la iglesia local, de la iglesia congregacional, el lugar donde tú te congregas, y vamos a hablar algunos puntos. Y para eso nos vamos a ir a Mateo capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 20. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia congregacional, a la iglesia local. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis de la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congregados, miren la palabra, cómo nos utiliza y cómo nos dice. En base a este verso vamos a empezar a analizar un poquito más todo lo que es la iglesia local y algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Ojo, no voy a hablar de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, la esposa, como quieras llamarlo, que tantos nombres le hemos dado en los anteriores programas. Lo que te voy a hablar es de la iglesia congregacional, de la iglesia local, al lugar donde tú te congregas, ¿ya? Primer punto, la iglesia local está compuesta por hermanos y hermanas. Por eso dice, por tanto, si tu hermano está compuesta por gente, ya está destinada a las vidas, a tener una reunión familiar, que están los hermanos reunidos, a tener comunión unos con otros, a tener una relación cercana con algunos, conocernos, tener una vivencia, una amistad. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ese amigo lo encuentras en la iglesia, en la congregación, en la iglesia congregacional, en la iglesia local, ya. Este es un lugar donde la gente va a tener una pertenencia, porque van a ser hermanos, van a pertenecer a un liderazgo, a un modelo congregacional, ya sea célula, ya sea un grupo de jóvenes, ya sea un grupo de matrimonios, dependiendo del modelo congregacional que tú uses, tienen una pertenencia. Entonces, primer punto, está compuesto por hermanos y hermanas. Segundo punto, la iglesia local no es perfecta, ¿ya? Dice, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él. Ese pecado es que no hay perfección, entonces no es una iglesia perfecta, y eso debemos entender. A veces pensamos que en la iglesia todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser mal, y no vas a encontrar perfección. Solo perfecto es Cristo, nadie más. El humano cae, el humano va a pecar, el humano se va a deprimir, el humano tiende a vivir ciertas cosas, ciertas emociones. Entonces no te compliques, por favor, no te deprimas ni te caigas, ponte en las cosas que Dios quiere, no peques más, por favor, pero no significa que si pecaste eres terrible, ya perdiste todo. No, la iglesia local no es perfecta, la iglesia local no tiene perfección, entonces no te creas algo que no es. Ya va a haber conflictos dentro de la iglesia local, somos humanos, va a haber conflicto, te guste o no, va a haber conflicto. Ya habrán decisiones que van a ser difíciles de tomar, ya, y ahí es donde tiene que entrar Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? Porque cada uno va a tener su interpretación y su manera de ver las cosas, pero si nos centramos en Cristo, Cristo nos va a ayudar a poder, y si nos centramos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a convencer de lo que está mal, de quién está mal, y poder trabajar todos en un solo espíritu, ¿ya? Si triunfamos como iglesia, como congregación, es un triunfo de todos, no es de uno, es de toda la congregación, amén. Entonces aquí no se separa, aquí no se, va a haber roces, y en eso vas a encontrar de que porque le han dicho a él, que porque va a haber siempre roces congregacionales. Entonces pon los roces a un lado, pon las cosas a un lado y céntrate en Cristo, céntrate en lo que Dios quiere para tu vida y caminemos conforme a lo que Dios quiere. Otro punto bueno entender de la iglesia local. La iglesia local es un lugar de disciplina.
En la universal no, es un lugar de disciplina. Por eso en el verso 16 y 17 dice que tomares a uno o dos para que le pongan, y si él no hiere a la congregación, y si no hiere a la congregación, le pongo como gentil, como alguien que ya no es parte de la iglesia. Aquí ya está hablando de un proceso, de una ministración. Aquí ya está hablando de una disciplina que le ayuda a la persona, no mala, no con ira, no con enojo, o sea, no con una maldad. En otros temas más adelante, en otros programas vamos a hablar sobre la disciplina congregacional que debería haber, pero es bueno que tú tengas claro y lo pongas muy fuerte en tu corazón, de que no todo es disciplina, no todo es enojar, o la iglesia no es un lugar donde te van a tolerar todas tus tonteras, sino te van a moldear a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso me gusta el nombre de este programa, moldeados a su imagen, porque estamos moldeándonos. Entonces, en la iglesia local te tienen que reprender, te tienen que exhortar, te tienen que disciplinar conforme lo que hay. Es ahí donde vas a encontrar esa disciplina, esa manera, ese alguien que por amor a ti te va a moldear a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Aquí te van a dar una responsabilidad, por lo cual tú tienes que ser fiel con tu responsabilidad, porque ahí si la arruinaste totalmente. Entonces tienes que ser fiel con tu responsabilidad. Te van a dar un lugar para que tú te involucres en la vida de otros. Te van a dar liderazgo. Y el liderazgo es trabajar con otras vidas, el liderazgo es trabajar con otras personas, y tú tienes que aprender a ser obediente y fiel con eso. Amén. Entonces no puedes jugar con las vidas, no puedes jugar con las personas. Tienes que aprender a ser fiel en lo que Dios te dice. Ya es un lugar donde vamos a confrontar, donde vamos a disciplinar, donde vamos a administrar, donde va a haber hasta dinero. Entonces tener cuidado y ser obedientes a todos los puntos. Amén. Otro punto que estos versos que hemos leído nos pueden ayudar a entender lo que es la iglesia local, es que la iglesia local es un cuerpo definido de creyentes. Ya es un cuerpo definido. Por eso dice: si no hiere a ellos, dilo a la iglesia local. Y si no hiere a la iglesia local, a un grupo definido, entonces recién se viene una disciplina más fuerte. Entonces hay un grupo definido, ya no es cualquiera, no es que agarran y llaman gente de la calle, al primero que pase, ven, ahí va a haber una asamblea para apedrear a alguien. No es así. Ya, o sea, mucha gente y muchas iglesias hacen esas tonteras de que públicamente exponen a la gente de una manera que no debería hacerse, pero esta exposición no es así. Debo hablarlo con la iglesia, el grupo de gente que verdaderamente es miembro, no el hermanito que entró tropezado en la iglesia y no sabía qué hacer, o el invitado nuevito ahí que ese rato entró. No debemos hacer eso. Entonces es un grupo de gente específico, es un grupo de gente llamado en un lugar a ser parte, que ya trabaja ahí, que conoce a los demás, que tiene un recorrido en ese lugar. Ya es un lugar donde la gente, lastimosamente, si no es corregida, puede ser expulsada, como también puede ser levantada. Ya es la parte donde la iglesia local tiene que trabajar ya como iglesia, pero es un grupo de gente definido. Otra característica de la iglesia local, que la iglesia local es un canal de oportunidades, es un canal donde Dios va a empezar a trabajar. Verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es un lugar donde va a haber oportunidades espirituales, oportunidades donde Dios va a desatar bendición, va a desatar cosas. Entonces tú en la iglesia local deberías encontrar tu bendición, encontrar tu libertad, encontrar cosas específicas que Dios te quiere regalar.
Otra cosa más que podemos encontrar en la iglesia local es la autoridad. Cuando leemos el verso que hemos leído hace un momento, que todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿qué nos está hablando? De una autoridad. En la iglesia local, en tu congregación, debes encontrar autoridad. Se te debe delegar la autoridad espiritual que tú tienes, una autoridad para atar a los demonios, sacarlos fuera, una autoridad para desatar sanidades, desatar bendiciones, para atar pobreza, para atar enfermedad. Allí en la iglesia local es donde recibes autoridad. Y aquí es donde fallan muchas iglesias locales, donde ellos esperan que el pastor te lo ore, que el líder te lo unja, que el pastor sea el que te lo diga, que él te lo ate, que él te lo desate. Si no, no funciona. Eso no es correcto. Dios le dio la autoridad a toda la iglesia universal. Entonces tú como iglesia local, congregacional, tienes autoridad. Entonces tú como líder y pastor debes delegar esa autoridad, levantar esa autoridad en tu pueblo, hacer que tu pueblo entienda. No te estoy diciendo que ya no te busque como líder o pastor. Te estoy diciendo que ahora te toca empujarlos a ellos a nuevas cosas, llevarlos a ellos a nuevas cosas. Yo te animo a que tú entrenes a tu gente a que ate y desate bendiciones, que ate y desate el poder de Dios, sanidades, milagros, que ate al diablo, al enemigo, a la pobreza, etcétera, etcétera. Tienes esa autoridad. La iglesia local debe entrenar a la gente en base a esa autoridad. Otra cosa que la iglesia local debería hacer es un lugar de unidad y de acuerdo. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa, de acuerdos. La iglesia es un lugar donde estamos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en tu bendición, nos ponemos de acuerdo en tu libertad, nos ponemos de acuerdo en que tú recibas la prosperidad. Nos unimos, nos hacemos un solo cuerpo ahí en una misma congregación, nos volvemos uno contigo. Ya es un lugar donde hay reunión, nos ponemos de acuerdo para reunirnos, nos ponemos de acuerdo para adorarle a Dios, nos ponemos de acuerdo para interceder, nos ponemos de acuerdo. Es un lugar donde es un lugar para peticiones colectivas, nos ponemos de acuerdo para orar por tal hermano, nos ponemos de acuerdo para orar por el otro hermano. Entonces es un lugar de unidad, es un lugar de compañerismo. Ya es un lugar donde hay una expectativa congregacional, donde esperan una respuesta de Dios junta. No es de que uno espera una respuesta, el otro espera otra respuesta, sino que como cuerpo que somos, en esta unidad y en este acuerdo, esperamos juntos, expectantes de algo que Dios va a hacer sobre nuestra vida. Amén. Entonces, la iglesia local, estamos viendo algunos factores y algunas características que debería tener. En este mismo verso, ¿qué también encontramos? Que la iglesia local debe ser un lugar de comunión en fe. Verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces la iglesia local es el lugar donde Cristo desciende, el Espíritu Santo se manifiesta, donde Dios el Padre hace cosas, milagros, señales, prodigios, donde Cristo va a empezarse a manifestar visible e invisiblemente, visiones, dones, manifestaciones, milagros. El Espíritu Santo va a empezar a desatar de su gloria, a desatar de su poder. Es un lugar donde Él nos visita. La iglesia local se vuelve una habitación del Espíritu Santo, una habitación de Dios donde Él viene y habita. La iglesia local es el lugar donde la presencia de Dios aparece y la gloria de Dios se posa en ese lugar para hacer algo. Entonces la iglesia local es donde pasan cosas, donde dos o más estén reunidos. Estamos. ¿Qué más dice? La iglesia local es una reunión de identificación en el nombre, el nombre. Por eso dice en el verso, ya, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Una cosa es que yo me reúna para ir a comer y punto, y ahí no está Dios. Pero cuando me reúno en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual toda rodilla se va a doblar, algo pasa, y ese nombre es Jesucristo, ese nombre es Jesús, ese nombre es el Cristo. Y cuando tú te has reunido en ese nombre, algo va a suceder en el mundo espiritual. Estate atento, porque algo tiene que trascender, algo tiene que golpear. Entonces la iglesia local está basada en el nombre, porque ese nombre lleva autoridad, ese nombre desata algo, ese nombre va a trascender y es el nombre que tú tienes que seguirlo. Entonces aquí no estamos reunidos por Mahoma, por Pepito Pérez, por quien sea. Estoy reunido aquí por el nombre de Jesucristo. Ni siquiera estoy reunido por mi pastor, por mi apóstol, por mi líder. Aquí estoy reunido por el Cristo. Aquí estoy reunido en el nombre de Jesús, y en el cual toda rodilla se va a doblar, y mis rodillas deben ser las primeras en doblarse, porque estamos reunidos en el nombre de aquel que nos llamó. Ya es un lugar donde la autoridad del nombre se desata. Es una autoridad, un lugar donde la autoridad, aún el inconverso, el borracho, el drogadicto, el satanista entra en ese lugar, debería doblar rodillas, porque ahí hay más
más de uno que está en el nombre de Jesús. Entonces no importa de qué han venido, cuántas reuniones yo he estado, de que, ay, el Señor nos ha mostrado, han venido satanistas o ha venido gente rara. Ya qué bien que ha venido. Ahora ha venido a mi territorio, ha venido donde aquí el nombre de Jesús es glorificado, ha venido donde el nombre de Jesús es el que manda, y aquí mandamos nosotros porque somos sus hijos, y aquí toda tiniebla tiene que desaparecer. Ese es el poder de la iglesia local. Ese es el poder que le hace la iglesia local. Aquí se te disciplina, aquí se te ministra, aquí se te disipula, aquí tengo un trabajo uno a uno contigo, y eso es lo que yo tengo que aprender a hacer, a caminar en esa unidad contigo para poder caminar conforme lo que Dios anhela. Eso es ser iglesia local. Te das cuenta, es diferente a la iglesia universal. La iglesia local ya hace cosas específicas y es mucho más diferente a lo que es la iglesia, el ministerio. Dame 2 minutos para hablarte del ministerio. El ministerio es lo que Dios te ha llamado a hacer, es tu propósito personal. Tú tienes un propósito que nadie más puede hacerlo. Y dentro de tu propósito es algo personal que solamente tú puedes hacerlo y absolutamente nadie más puede hacerlo. Entonces, Dios te regala ministerios, Dios te regala dones para que puedas cumplir ese algo personal que tú tienes. Pero para poderlo cumplir tienes que saber lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso, decide caminar en las cosas que Dios te ha dado. Agárrate del Espíritu Santo. Congrégate, ten tu iglesia local, estate trabajando en la iglesia local, que es lo que Dios nos ha llamado, donde ahí te cuidan, ahí te disciplinan, ahí te disipulan, etcétera, etcétera. Y aparte de eso es tu ministerio, que a veces se va a apoyar con la iglesia local, a veces va a ser independiente a la iglesia local, pero no puedo, porque simplemente trabajo en mi ministerio, dejar de hacer las cosas de la iglesia local. Es ahí donde tiene que entrar tu madurez, tiene que entrar tu entendimiento, para que puedas manejar ambas cosas y puedas hacerlo ambas con excelencia y con madurez. Algunos han sido llamados a hacer más ministerio que iglesia, otros han sido llamados más a ser iglesia local que ministerio. Entonces es bueno que tú preguntes, y hay otros que han sido llamados a ser mitad, mitad, que tienes que aprender a preguntarles. A nivel personal, yo quiero contarte así bien rapidito en un minuto, a nivel personal, lo que yo vivo. Yo me congrego en la iglesia Eclesia en La Paz, Bolivia. Tengo mis pastores, tengo mis líderes. Yo me congrego ahí, manejamos el modelo de Jesús, manejamos células. Tengo discípulos debajo mío, tengo células debajo mío. Tengo aproximadamente 14 células que yo dirijo, que yo administro para que ellos trabajen conforme lo que Dios quiere. Hay todo un sector de gente que está a mi responsabilidad. Y muy aparte de eso, soy el director internacional del Ministerio Puntas de Lanza, donde ahí entrenamos. Ahí se ejerce un ministerio apostólico y profético. Ahí empezamos a desarrollar un entrenamiento de distintas áreas: guerra espiritual, liberación, sanidad, fe, profecías, etcétera, donde ahí desarrollamos. Y ahí va el equilibrio de que yo no mezclo, yo no agarro y meto el ministerio a mi iglesia, ni la iglesia al ministerio, sino que yo separo, yo lo tengo claro. Mis pastores saben lo que hago en el ministerio, los del ministerio saben lo que hago en la iglesia. El trabajo que hago con la iglesia es netamente con gente de eclesia, ganar vidas, llevarlos a células, el río de Dios, todo un modelo congregacional que tenemos, que algún rato me gustaría explicarte y enseñarte. Pero muy aparte es lo que hacemos con Puntas de Lanza. Yo tengo ahorita, en la actualidad, tengo un equipo de 24 personas y cada uno son de exactamente 8 iglesias diferentes. Entonces tenemos todo un trabajo, todo un mover, todo una agenda llena de la iglesia y del ministerio. Si tú aprendes a tener así separado y diferenciado, vas a poder aprender a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer: ministerio e iglesia, cada uno en su lugar. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos: eres rey.
Espero que con todo lo que hemos estado hablando ahora y los programas anteriores ya tengas el panorama más claro de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y de lo que es la congregación o la iglesia local. Ya estamos poniendo muchos cimientos, muchas separaciones, y quiero terminar este último sector del programa hablándote de 3 cosas fundamentales que la iglesia local debe hacer. Primero, uno no inventa la iglesia local. Hay una estructura y hay un trabajo que la palabra nos menciona y que más adelante espero que podamos verlo cuando tú lees Hechos, cuando tú lees 1 Timoteo, cuando tú lees 1-2 Timoteo, cuando tú lees Gálatas. Pablo enseña ciertos principios de cosas que la iglesia debe aprender a hacer, cosas que el liderazgo tiene que tener, que no tiene que tener, que aumentar, que no aumentar. Hay ciertas reglas, por así decirlo, que cada uno de ellos maneja y que tiene que aprender a tenerlo. Lo mismo debería pasar en todos. Entonces, no es de cosa de que hoy se me ha ocurrido inventar la iglesia, hoy se me ha ocurrido abrir una iglesia, entonces voy a agarrar 4 personas, ya somos iglesia y empezamos a trabajar. No es así. La iglesia tiene una serie de pasos, tiene una serie de procesos, tiene una serie de cosas que ya han sido establecidas en la palabra, que ya está escrito, que ya ha sido puesto y que yo solamente tengo que obedecer a lo que dice la palabra. Hay un liderazgo llamado pastores, apóstoles, profetas, hay una manera de moverse con los ministerios, hay una manera de trabajar. Los diáconos no son los que mandan la iglesia, los diáconos son los que sirven en la iglesia, y eso hemos tergiversado mucho el concepto. Hay muchas denominaciones que han mezclado tanto los conceptos que están totalmente erróneos. Entonces no mezclemos las cosas, hablemos claramente como tiene que ser, pongamos todo donde debe estar en su lugar. Amén. El segundo punto que tenemos que aprender de la iglesia local es que es un lugar de orden. La palabra es Dios, es de orden, y Dios es un Dios de orden. Cuando leemos 2 Corintios capítulo 14, Dios dice que Dios es un Dios de orden como en todas las congregaciones de los santos. No es que en algunas congregaciones Dios es ordenado, en otras es desordenado, el Espíritu hace aquí como quiera y en otro como quiera. No, el Espíritu Santo es tan ordenado, el Espíritu Santo es tan claro que va a hacer las cosas ordenadas en bendición, en claridad, para que cada uno camine en ese orden correcto que solo en Dios podemos tenerlo. Entonces, yo necesito entender que no debo inventarme reglas, no debo inventarme, ahí está entre el ministerio. Yo como ministerio no me invento reglas, sino puedo poner reglas de puntualidad, puedo poner reglas, multas al que se atrasa, porque en el ministerio es como un trabajo de oficina, es como un trabajo de oficina, así como cualquier empresa, como cualquier oficina, que si no vienes, obviamente se te va a multar, se te va a mandar un memo, porque es ministerio. En cambio en la iglesia yo no puedo hacer eso, yo no puedo venir a poner mis reglas, a poner mi orden, a poner como se me dé la gana. En la iglesia tengo que tener la paciencia, tengo que tener el amor, y ese es el tercer punto que te iba a decir. El primer punto: no es inventada la iglesia, hay un fundamento en la palabra que nos dice cómo manejar en la iglesia. Segundo punto, la iglesia es una iglesia de orden, ahí se manejan las cosas ordenadamente. Hay grupos de alabanza, hay gente de servicio, hay líderes, hay un orden. Y tercero, es un lugar donde fluye el amor, es un lugar donde fluye el perdón, es un lugar donde fluye la misericordia. Cuando hemos leído todo el verso de hoy día que hemos hablado, que es Mateo 18, justo en el verso 21 y 22, ¿qué termina hablando? Pedro le hace una pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dijo: no, 70 veces 7 yo te digo. Entonces ahí hay un perdón, ahí hay un fluir, y eso es en la iglesia, donde tenemos que perdonarte, llegaste tarde, no cumpliste en algo, hay un perdón, hay una sanidad, hay una restauración, hay un trabajo mutuo de amor para poder caminar. En el ministerio obviamente también tiene que haber amor, pero también hay reglamentos. En el ministerio ya es, Dios nos dijo esto, lo hacemos así y punto. No hay de que te toleramos, de que llegas tarde, que no. Eso es marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque luego viene el abuso. Creemos que porque es cristiano todo tiene que ser gratis, creemos que porque es cristiano todo tiene que venir así nomás, y no es así. Dios multiplica y hace milagros en la iglesia local. Dios va a sustentar económicamente a la iglesia local, también al ministerio, pero el ministerio tiene que aprender a sacar sus recursos, y no por eso podemos estar jugando con el evangelio o jugando con el ministerio. Seamos claros, seamos puntuales con lo que la palabra dice, seamos claros con lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Amén. Entonces, como iglesia local yo mantendré estos lineamientos de orden, como iglesia local yo mantendré este amor y esta obediencia, y no me inventaré cosas, no empezaré a hacer mi ministerio en la iglesia. Y eso es lo que tienden a hacer los pastores, que no hacen mi caso, se va de la iglesia. No es así. Hemos leído en estos versos de Mateo 18 que la manera en la cual una persona es expulsada de la iglesia es porque no quiso cambiar, primero a solas, luego con testigos, luego con la congregación, y si no quiso cambiar, recién lo tenemos por gentil, publicano, alejado. Pero no porque a la primera me desobedeció ya lo estoy votando. Eso no es iglesia. Entonces no hagamos cosas que no deberíamos hacer. En cambio, en el ministerio ahí se pone poner reglamentos, porque al fin y al cabo el ministerio es la visión de un grupo de personas o de una persona donde Dios le ha dicho: haz esto, así, así, así. Ponte un ejemplo. Noé.
Dios le agarró, lo puso a un lado y le dijo, vas a construirme el arca. Y le mostró el modelo y le dijo, vas a hacerlo así, de tantos codos, de tal madera, va a tener tantas dimensiones, y le dio toda la estructura. Entonces Noé, cuando va donde sus hijos y sus nueras, va donde su familia, que es el ministerio de Noé, él empieza a construir. Entonces imagínate que un hijo diga, ay no, muy grande, lo haremos de 10 metros menos. No, la tabla me he equivocado, ya no había esa madera, he traído la que estaba más cerca. O sea, Noé no podía tolerar que sus hijos vengan a romper el diseño que Dios le ha dado. Noé tenía que ser claro y decir, tal dimensión me han dado, ni un metro más, ni un metro menos, tal manera nos ha dado, no vamos a mezclar, vamos a hacerlo así como Dios nos ha dicho. Ese era el ministerio de Noé que lo puso, pero no por eso decía, no, mi hijo me ha desobedecido, lo boto del arca, el rato que estemos ahí en agua lo boto porque me quiso un metro más y lo voy a lanzar al agua por no obedecer un metro más. No, no puede hacer eso. Entonces diferenciemos, una cosa es iglesia, el otro es ministerio. Ministerio era la construcción de Noé del barco, pero iglesia era Noé con todos los animales y su familia en el barco. Eso ya era diferente. Entonces, como iglesia él no puede decir porque construyó así, así o no, yo lo voto. Pero como ministerio él podía decir, hemos dicho un metro y es un metro, no quieres construir, no vengas entonces. Entonces, lo mismo va. Entonces yo como ministerio Puntas de Lanza, pregunten a mi gente, les tengo en regla, les tengo aquí, allá, porque Dios nos ha dado un modelo a trabajar, nos ha dado un diseño de un arca que tenemos que trabajar. Entonces, quien no cumple eso, estamos en desobediencia, no podemos tolerar eso. Pero como iglesia, yo como líder de un grupo de células, tengo que ser tolerante, que llegó tarde, de que esto, que se hizo aquí, que un día viene, que el otro no viene, que tengo que llamarle, que tengo que buscarle, que el pobrecito lo apapucharemos, lo besaremos, porque es el pobrecito ovejita que tiene que aprender a ser discípulo y dejar la mente de oveja para hacer la mente de discípulo. Ese es mi trabajo de iglesia. Pero como ministerio no, aquí tenemos un trabajo, aquí ministramos a la gente, aquí ya entrenamos vidas. Ya no es de que alguien dice, no quiero entrenar este tema, ya no quiero hablar de esto, voy a hablar de este otro. No, 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 Dios nos dio un temario, Dios nos dio una manera de trabajo, y si no te gusta, gracias por venir. Ese es ministerio. En cambio en iglesia yo no puedo hacer eso. En iglesia estás mal, te voy a hablar a solas, te voy a corregir, vamos a hacer esto, no quisiste hacerme caso, traigo unos 2, 3 testigos, te corregimos, tal. No quisiste hacer caso, traemos a la iglesia local, lo decimos públicamente, y si no quisiste hacer caso recién, te decimos que te vaya bien, adiós. Estamos. Eso es lo que quiero que marque bien tu corazón, que tengas bien claras las diferencias. Amén. Vamos a seguir hablando de lo que es la iglesia, de lo que es trabajar en la iglesia local, de lo que es entender la iglesia local. Estamos solo hablando una primera parte, un vistazo general. Entonces, no te pongas a medio, no te pongas a un lado, porque vamos a seguir hablando de esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vamos a ver en un siguiente programa para entender más a fondo de lo que verdaderamente es la iglesia. Que Dios te bendiga.
riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.